Muy buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. Estamos ya finalizando el año y debemos ser agradecidos siempre con Dios, con todas las personas, por acogernos en esta tierra. Por eso es que el tema de hoy día, ¿por qué debemos dar gracias a Dios? ¿Qué poder hay cuando nosotros agradecemos? ¿Qué poder hay? ¿No? Vamos a ver por qué Dios nos invita a que nosotros le demos gracias. Si a veces cuando decimos gracias, ¿quién se bendice? ¿El que da gracias o el que da? Vamos a ver, pero a través de la vida el Señor nos enseña que hemos recibido tantas cosas y cada vez que tú recibes algo, siempre dices gracias. Así también hemos recibido tanto de nuestro Dios que debemos ser agradecidos con Él. Le debemos mucha acción de gracias a Dios, completamente, totalmente. Existe un poder grande en dar gracias al Señor. Si algo te hace feliz en la vida, si algo tú disfrutas, si algo te hace sonreír, ¿no? Al levantarte, ese es Dios, ese es el Señor, porque Él te ha dado la vida, te dio la salud, te dio los sentidos, la inteligencia para darte cuenta que estás vivo. Pon tu mano en tu corazón, ves que late tu corazón, hay vida en ti. Cuando agradecemos a Dios, el Señor se regocija, ¿no? De nuestra vida, y Dios quiere que seamos permanentemente agradecidos todo el tiempo por todas las cosas que nos da, en cada instante, en cada momento. Mira, vamos a empezar con una palabra de Dios en Tesalonicenses y vamos a ver cómo debe ser nuestra actitud frente a Dios y cuál es la actitud de Dios. En Tesalonicenses, en el capítulo 5:15 dice: cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal, sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. O sea, la vocación de un cristiano, y no solamente de un cristiano, sino de todos, es ser agradecido, ¿no? Ser agradecido. Pues tienes un trabajo, gracias. Pues conociste a Dios, gracias, Señor, por conocerte. Pues te casaste, gracias por mi matrimonio. Tuviste un hijo, gracias. Entonces podemos decir que en todas las cosas buenas, no, hasta en las desgracias, porque dice la palabra de Dios que todo sucede siempre para bien, ¿no? De los que aman a Dios. Mira, cuando la palabra nos dice que nadie devuelva a otro mal por mal, es porque sencillamente yo creo que hay una ley connatural, una ley universal, ¿no? Como dice Jesús, con la misma vara que mides serás medido, y tanto como tú das, recibirás, al 30, al 60 o al 100 por uno. O sea, es la expresión de tu corazón como da. Pero San Pablo aclara algo, que si tú lo das todo, ¿no? Y te quedas sin nada, pero no hay amor, dice que no sirve para nada. Entonces el Señor nos está enseñando que no solamente es dar, sino también es entregar, es darse en todo lo que tú puedas ser aparentemente dadivoso o generoso, pero la verdadera generosidad está en ser agradecido. Esa es la mayor generosidad, ¿no? En darse. Entonces, cuando tú ves una persona que te hace un favor, tú inmediatamente dices gracias. Imagínate, ponte que tu niño esté en un río ahogándose, alguien se lanza, como lo hemos visto muchas veces, y lo salgan al niño, lo salvan. ¿Qué dice la madre? ¿Qué dice el padre? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen todos? Gracias, Dios mío, dicen, ¿no? Inmediatamente levanta sus ojos al cielo y dice, gracias, Dios mío, porque pasó este hombre, pasó esta persona y lo ha salvado, amigo. Entonces,
Nuestra vida debe ser un agradecimiento permanente total. Dice la palabra de Dios: procuren constantemente el bien entre ustedes y con los demás. Estén alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la vocación de todos los cristianos. Miren, el ser agradecido es una vocación de los cristianos. Vamos a seguir dando gracias a Dios también por este programa, ¿no? Después vamos a ver bíblicamente cuántas veces y por qué y en qué momento debemos dar gracias. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad acompañado con el nombre del Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Tomar siempre el nombre de Cristo para darle gracias a Dios por todo, porque hay un poder en el nombre de Jesús. Hay un poder, y cuando nosotros le decimos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hay poder en el nombre del Señor, porque el nombre de Jesús está sobre todo, en la tierra, en los cielos y en las profundidades, dice, y ante el nombre del Señor se doblen todas las rodillas. Entonces hay un poder cuando nosotros damos gracias, y el poder se intensifica y se llega a la plenitud cuando dices en el nombre de Jesús. Mira, Dios nos manda encontrar la razón por la que debemos dar gracias. En Hechos de los Apóstoles 5:41 dice: y los apóstoles agradecidos a Dios. Siempre los apóstoles vivían agradecidos. Mira, es una locura lo de San Pablo, lo de los apóstoles, cuando decían: me siento gozoso, ¿no? Cuando era encarcelado y cuando era flagelado, cuando era burlado y humillado, decía: por el nombre de Jesús, me siento gozoso por predicar su nombre. Entonces, cuando tú no estás en el Espíritu de Dios, esto es una locura. Esto es algo que viene de los hombres, ¿no? De tan loco eso, ¿no? Es que no lo entendemos porque realmente no conocemos a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, imagínate, Jesús entregó su propia vida. O sea, lo que hizo Dios. Por eso San Pablo explica la locura de la cruz. Esa locura de la cruz por la cual nosotros hemos sido salvados. Gratis. O sea, tienes una salvación gratuita. Y si Dios te regala gratis la salvación, ¿qué le puedes decir? Gracias, Dios. No te queda otra cosa. Entonces, y mira, después vamos a ver cómo cuando tú reconoces a Dios y le das gracias, inmediatamente brota la alabanza. Gracias, Dios mío, bendito seas, santo es su nombre, qué misericordioso. Sin darte cuenta comienzas a alabarle a Dios. Entonces, cuando tú alzas tus manos, hay poder, ¿no? En alzar las manos, en esa alabanza, en ese agradecimiento, hay poder. Mira, Moisés alzaba sus brazos al cielo, y el pueblo que era pequeñito, frente a un ejército guerrero, ese pueblo pequeñito derrotaba a ese pueblo que estaba preparado para la guerra. Es que el poder de la alabanza empieza en el agradecimiento. Cuando tú empiezas a dar gracias, pues brota la alabanza y brota la adoración a Dios. Hay reconocimiento. Santiago 1:2 nos dice, capítulo 1 de Santiago nos dice: hermanos, considérense agradecidos, afortunados, cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, sin querernos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. O sea, cuando viene el Espíritu Santo nos da el don de la fortaleza frente a todos los ataques. Esta semana he sido atacado completamente, hasta he llorado, ¿no? Porque he sido agredido verbalmente, pero felizmente que tengo un escudo que es Jesucristo. Inmediatamente no dejé que el rencor entrara en mi corazón, sino inmediatamente comencé a perdonar a esa persona. Y ese es un regalo que nos da Dios. O sea, no es obra de la persona, sino es una obra del Espíritu de Dios, que te llega a transformar, que te duele, por supuesto. A ver, que alguien te dé un palazo en la cabeza,
Si no te va a doler, claro, te duele, pero es de lo que hace San Pablo, que el Espíritu Santo nos enseña, ¿no?, a tener una prueba perfecta. La prueba perfecta es no quejarse, sino aprender a perdonar. Dice la palabra de Dios que detrás de todo lo que viene en tu vida, cuando amas a Dios, hay una bendición que viene. Ya no vas a creer que te tienen que agarrar a palos para que tú seas bendecido. No, no. Jesús no vino para que sea crucificado. Jesús vino a salvar. Pero es la dureza del hombre, ¿no?, la incredulidad del hombre, incluso del mismo pueblo de Dios, que crucifican al Señor, lo condenan a Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron que era el Mesías, pues que no creyeron que era el Salvador. ¿Y cuántos no creen en la palabra? Entonces, de esto se trata, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la fe con el agradecimiento, con la alabanza, con la adoración. O sea, es una cadena de amor. Y entonces, esto es un regalo del Espíritu Santo. Mira, Dios nos manda a que encontremos esas razones. Y es esto, ¿no? Hice una reflexión, ¿no?, y quiero compartirla con ustedes. Estas cosas compártelas, porque son cosas hermosas, son cosas de Dios. Dice, si no es fácil ser agradecido con Dios, tampoco será fácil hacer su voluntad. A pesar de que rezamos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Dice, tú eres la tierra. Aquí en la tierra, yo soy tierra. Aquí en la tierra, como en el cielo. Entonces, en otras palabras, si te cuesta ser agradecido con Dios, te costará seguir la voluntad de Dios. Esa es su voluntad. Si usted no está obedeciendo esa orden, no está siguiendo la voluntad de Dios. Como que hay una acción pecaminosa cuando no damos gracias a Dios. Imagínate, ¿no? Porque yo no creo que en el día de tu cumpleaños, si te dan un regalo, tú lo botas a la persona, ¿no? Tú le dices gracias, te sientes halagado, te sientes contento. ¿Y qué cosa dices? Qué buena persona, gracias, Dios mío. Y sin que tú te des cuenta, en el agradecimiento brota una alabanza que nunca te has dado cuenta. Gracias, Dios, por bendecirme, bendito sea, bendice a esta persona. Gracias, Señor, porque ha venido tanta gente, que te sientes contento, ¿no? Entonces, esa es la alegría del agradecimiento. La palabra de Dios dice que hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, esa es la acción de gracias. Ese es el poder que hay en el agradecimiento, recibir bendiciones de Dios simplemente porque tú estás dando gracias. Dejemos de quejarnos. Algunas razones por las que debemos ser agradecidos. Mira, el agradecimiento debería ser verdaderamente espontáneo. El agradecimiento debe ser natural, que surja de una acción muy natural y connatural de nuestra vida, ¿no?, como creyentes del Señor. Pero debido a la dureza de nuestro corazón, debido a que a veces por ahí se mete el orgullo y tanta cosa, entonces no somos agradecidos y somos, lo peor, indiferentes ante el agradecimiento. Y a veces no sabemos que nos hacemos daño. El mandato de Dios es que seamos agradecidos. Es un mandato de Dios. Escuchen Filipenses en el capítulo 4:6. O sea, Dios cuando nos ordena algo es para nuestro bien. No mates, dice el Señor. No matar, no robar. Si tú matas y robas y te pillan, te vas a la cárcel. ¿Cuántos crímenes hay? No, porque a veces nos vamos contra la ley de Dios en la vida civil. Porque Dios nos está diciendo, pero nos vamos contra la voluntad de Dios. Entonces, cuando no obedecemos a Dios, pues nos va a ir mal, porque Dios nos ofrece lo mejor. Y un mandato de Dios dentro de esto, el primero es ser agradecido, dar gracias. Filipenses 4:6 dice, antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios. Mire, Dios nos pide que le pidamos. En toda ocasión pidan a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. O sea, cuando tú le pides algo a Dios, dale gracias. Hermano, pero todavía no he recibido, dale gracias. Mi hermano Raúl siempre me acuerdo, ¿no?
Yo quiero dar gracias a Dios por el trabajo que Él me ha dado, porque no tenía trabajo. Hermano, ¿y a dónde has conseguido trabajo? No, todavía no he conseguido. Entonces, ¿por qué das gracias? No, le doy gracias a Dios porque en fe doy que ese trabajo ya lo he recibido. Por eso le he pedido un trabajo a Dios y le doy gracias. Hermano, a la semana lo llaman a trabajar. Después lo botan del trabajo y lo llaman a un trabajo mejor. Así es el Señor. Todo sucede siempre para bien. Esas son las locuras de mi Dios. Te lo presento, ¿no? El Padre Yahvé de los ejércitos, nuestro Dios, a su Hijo Jesucristo, el Señor, y al Espíritu Santo, nuestro amigo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Qué locura de Dios, ¿no? Es un amor tan perfecto. Mira, en este Filipenses nos dice, presenten sus peticiones, ¿no? Y junten a ellas la acción de gracias. Cuando tú suplicas a Dios y pides algo, dile gracias, Señor, porque ya me has escuchado. Y mira la respuesta de Dios. Y la paz de Dios, que es mayor de la que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si hay un regalo de Dios, nos guardará, dice. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué habla el Señor? Nos guardará. O sea, estaremos dentro de Dios, estaremos dentro de su fidelidad, estaremos dentro de su poder. Entonces, dime, ¿debes ser agradecido con Dios? Por supuesto que sí. Sigamos, en Colosenses 2:6 nos dice, han recibido a Cristo Jesús como el Señor, pues tomen su camino, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él, estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Imagínate, ¿qué nos está invitando el Señor? Que todo cuanto nosotros hagamos, debemos, dice, siempre dando gracias. Cuando hemos recibido a Cristo Jesús, gracias, Señor. Cuando lo he recibido como mi Señor y mi Salvador, gracias, Señor. Esto es lo que dice la palabra. No, este es el camino. Permanezcan arraigados en Jesucristo, edificados en Él y sobre Él, porque Él es la roca. No, estén firmes, dice el Señor, tal como fueron instruidos. O sea, la palabra de Dios nos instruye. ¿Para qué? Para ser agradecidos. Y cuando tú das gracias, recibes bendición. Y cuando recibes bendición, tu corazón alaba porque se siente agradecido. Gracias, gracias, Dios mío, bendito seas. Entonces, hay un brote natural, espiritual. Mira, la locura de Dios. Somos un cuerpo frágil, pecador, débil, pero estamos revestidos de la divinidad de Dios. Este es un regalo maravilloso. Colosenses 3:15 dice, por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos con Dios. O sea, siempre la palabra de Dios te va a invitar a que seas agradecido. Por eso dice agradecidos con Dios. Por eso que este primer punto, ¿no?, que nos habla de cuál es una de las razones, es porque es un mandato de Dios. Y si Dios lo ordena, es para tu bendición. Este es agradecimiento. Den gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Esto es palabra de Dios. Efesios 5:20. Dice, Efesios 3:20 dice, ¿no?, que cuando nosotros pedimos algo a Dios, Dios nos puede dar algo mucho más de lo que imaginamos o pedimos. O sea, tú le estás pidiendo a Dios algo y Él te está abundando más de lo que tú le estás pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón se humilla, cree y confía en Dios. Entonces, ese es el momento de ser agradecidos. Cuando en tu corazón tú ya le has pedido con toda tu fe, Dios te va a dar mucho más de lo que tú estás esperando. ¿Verdad que te está hablando el Señor? Esta es la palabra. Filipenses 2:13 nos dice, pues Dios es el que produce en todos ustedes tanto el querer actuar para agradarle. O sea, toda nuestra vida, ¿no? ¿Cómo le quieres agradar a Dios? No hagas
No hagas pues monumentos, o sea, que te van a demandar, crees que tienes que desgarrarte. No, no, no. Simplemente dale gracias a Dios. Dale gracias. Te vas al templo, póstrate ante el Santísimo, que es presencia real del Señor. Dale gracias por su presencia, ¿no? Dale gracias por lo que le pediste, porque tu hijo, pues, no está en el camino de Dios. También dale gracias porque ya le has pedido un cambio para él, y Dios lo ha tomado en cuenta, y Dios lo está formando, y Dios lo está tocando. Pero nuestra oración, dice la palabra de Dios, tiene que ser permanente. Segundo, otra de las razones por la que debemos darle gracias, la gratitud a Dios. Cuando tú le das gracias a Dios, reconoces la soberanía, el soberano, el rey, o sea, la plenitud de la autoridad de Dios. El mayor acto de adoración que ustedes pueden hacer es darle gracias a Dios. Entonces, como que vemos que dar gracias a Dios es el culmen de la adoración. ¿Por qué? Porque afirmamos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque afirmamos que siendo Jesús el Señor y Salvador, estamos glorificando al Padre. Esta es la fuente máxima de amor, ¿no? La redención de Cristo en nuestras vidas. Esa es la plenitud que hizo el Señor. ¿Por qué? Porque lo dio todo. El Padre dio a su único Hijo, y tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo. Imagínate, no merecemos la salvación, pero es el amor de Dios. Entonces, dime, ¿debes ser agradecido? Por supuesto que sí. Debe ser una acción de gracias unida a la alabanza al Señor, una alabanza que te lleva a la adoración, ¿no? Y a la postración. Entonces, esto solamente es por la luz y obra de su Espíritu Santo. Entonces vemos cómo participa, ¿no? Cuando hay un reconocimiento en que Jesús es el Señor, cuando tú reconoces que Jesús es Señor y Salvador, pues esta es gloria para el Padre. Entonces, cuando tú reconoces que esto es gloria para el Padre, reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado, nuestro Señor y Dios y Salvador, pues esta es obra del Espíritu Santo. Y ahí ves cómo trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu del Santo el que moldea, el que da luz, sabiduría, para que reconozca todas estas cosas. Entonces, cuando ocurren estas cosas, ¿qué te queda en tu corazón? Gracias, Dios. Gracias. Cierra tus ojos. ¿Cuántas personas, ¿no? O madres que han rescatado a sus hijos, han cerrado sus ojos y han llorado, y inmediatamente han levantado sus ojos al cielo y le han dicho: bendito sea, Señor, gracias, Dios mío, por devolverme a mi hijo? Y comienzan a alabarle a Dios. Dime, ¿alguien le enseñó esa alabanza? No, empezó en el agradecimiento. En el agradecimiento, y el agradecimiento te lleva a la alabanza. Y cuando tú le alabas, caes de rodillas y te doblas cabeza en el suelo y lloras y le dices: bendito seas, y no te das cuenta que das gracias, has alabado y has adorado a tu Dios, porque la acción de gracias te lleva a la adoración. Amén. Esto es, mira, Romanos 8:28 dice: también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. Cuando amamos a Dios, Dios dispone todo, y cuando parece que todo sale mal, es porque algo grande y bueno viene. Dale gracias a Dios en la prueba, ¿no? En Génesis 50:20 dice: ustedes quisieron hacerme daño, escucha lo que dice el Señor, pero Dios quiso convertirlo en bien. O sea, Dios no te responde a lo malo, porque eres pecador te aplasta, porque eres pecador viene y te salva. Entonces, gracias, Dios. Aunque blasfemes de Dios, Dios te seguirá amando. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dice la palabra de Dios: ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien, para que se realizara lo que hoy ven: conservar la vida de un pueblo numeroso. Esa es la grandeza del Señor. Tenemos un Dios que es una locura de amor, ¿no? Es un Dios que nuestra cabecita no entiende. O sea, esta cabecita bien inteligente no entiende. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría y la inteligencia de Dios es plena, infinita.
no tiene límites. Entonces nosotros somos limitados. Entonces cuando Dios te hace ver que eres limitado, viene la fe, creer, confiar, y ahí viene dar gracias. ¿Ves cómo está unido todo? Tú crees, dar gracias. Cuando das gracias, le alabas, y cuando le alabas, le adoras. Es una cadena de amor, es un regalo de Dios. Y eso no está Dios, ahora dar gracias, ahora alabar. No, Dios no está con su látigo. Dios simplemente te pone el Espíritu Santo para que con la dulzura del Espíritu te guíe y sepas darle gracias para que tú seas bendecido. Mira, en el tercer punto, ¿por qué debemos dar gracias a Dios? Dios juzga la ingratitud. Por eso debemos ser agradecidos con Dios. Escucha, en Romanos 1:21 dice: a pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honor, ni le dieron gracias como correspondía darle gracias a Dios. Mira lo que dice la palabra. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en su... Escucha esto. Cabezas duras, nos dice el Señor. Porque se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Hay personas que dicen: no, yo no necesito a Dios. Yo nomás con mis ejercicios mentales, yo nomás me porto bien, yo no le hago daño a nadie, y esto de acá. Se hacen un Dios a su manera, no a la manera de Dios, no a ese ser que te ha dado la vida, no a ese ser que te ha creado, ¿no? Entonces, hermano, si tú haces una acción mental, pues la acción mental la ha creado Dios, pero ese no es tu Dios, la acción mental. Nosotros nos estamos yendo a la creación, pero debemos irnos al Creador. Claro, dice el Señor: si ustedes no me creen, dijo Jesús, pues miren todas las obras que hemos hecho. O sea, como diciendo, miren la creación. Y mirando la creación, todo el poder de Dios, creerás que hay un Dios. Pues de esto se trata. Y por eso es que en este tercer punto, Dios nos juzga la ingratitud. Dice: se embotaron de sus conocimientos, dice la palabra de Dios. Nos embotamos de nuestros razonamientos. Entonces, esto desvirtúa completamente lo que es el plan divino de Dios. Pones tu plan humano y malograste todo. Por eso que el Señor dice: sus caminos, sus mejores caminos no son mis caminos, porque mis caminos son más elevados que los tuyos. ¿Por qué no dice el Señor que los tuyos y los míos? Porque el Dios sabe que a veces nos entra ese egoísmo, el bichito de la soberbia, en creer que ya lo sé todo. Y hermanito, no me vengas con eso, porque ya lo sé. Sí, es como que nos entra el bichito: ya, hombre, ya me tienes cansado. Sí, pero hazlo, pues. Si lo has escuchado tantas veces, y es tiempo de que reflexiones y comiences a actuar. Mateo 5:45 dice: para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Hermanos, si estás recibiendo bendición, no es porque te la mereces, sino porque Dios es bueno para justos y pecadores, para buenos y malos. Ese es nuestro Dios. Porque así, reconociendo que tú estás recibiendo, entonces tu corazón te la dará gracias a Dios. La gratitud glorifica a Dios. Cuando nosotros agradecemos, ahí glorificamos al Señor. 2 de Corintios 4:15 dice: y todo esto es para bien de ustedes. Los favores de Dios se van multiplicando. Escucha lo que dice la palabra. Bueno, la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores, es perfecta. Dice, escucha lo que nos dice en la palabra de Dios: y este es para bien de ustedes. Para bien de ustedes, para mí también, los favores de Dios se van multiplicando, y también se irá ampliando cada día más la acción de gracias. O sea, mientras más recibes de Dios, mientras yo soy abundantemente bendecido, mi agradecimiento debe ser mayor a lo que yo pueda recibir. Y la palabra de Dios dice que cuando tú recibes algo y eres agradecido, dice la palabra que Dios
se compromete a multiplicar lo que ya ha recibido. Y aquí hay una muestra, porque dice, y también será ampliando la acción de gracias, porque Dios dice, irá multiplicando. Atiende este mensaje. Dios multiplica cuando tú le das gracias a Dios. Oye, recibiste un trabajo, gracias. Te ascendieron, gracias. Oye, ¿qué está pasando? Me subieron el sueldo. Oye, gracias. Oye, me llevaron un regalo. Oye, están sucediendo cosas en mi vida. Gracias. Mientras doy gracias, más recibo. Es que dice el Señor que mientras tú sigas agradeciendo, dice la palabra de Dios, se irá ampliando tu acción de gracias y los favores de Dios se irán multiplicando. Qué loco que es nuestro Dios, qué lindo, qué hermoso que es nuestro Dios. En un quinto, ¿por qué debemos dar gracias? Un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Primera de Timoteo 4, 4 dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay que rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Cuando nosotros, por esta misma palabra es que cuando nos sentamos a la mesa, decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Damos gracias a Dios. Bendice, Padre Celestial, los alimentos que tú nos das. Y bendice las manos que hicieron posible los alimentos que tenga la mesa. Bendice todas las mesas del mundo y aquellos indigentes y los que no lo tienen. Por el nombre santo de Jesús, amén. Sea agradecido con Dios. Pues una oración muy sencilla. Dar gracias a Dios, te estás bendiciendo porque hoy ya tomas desayuno y aparece un almuerzo y aparece una cena. Entonces tú me dirás, no, pero es que es mi trabajo. Hay gente que pone así cuadritos, ¿no? Esto, lo que tú ves, es fuente de mi trabajo, por supuesto, pero también sea agradecido, porque la fuente de tu trabajo está en que tienes salud. Por la salud, dale gracias. Entonces, cuando tú tienes salud, reconoces, hay una salud mental y una salud espiritual, reconoces que hay vida. Entonces, cuando hay vida, esa vida te la ha dado Dios. Y siempre vamos a terminar en Dios, ser agradecidos. Este es en el quinto punto, ¿no? Que todo corazón sea agradecido. En el sexto punto, dice, un corazón ingrato caracteriza a la humanidad caída. Porque ¿quién es la humanidad caída? ¿Se acuerdan de los ángeles caídos? Son los que se rebelaron contra Dios en el cielo y fueron expulsados del reino. Ahora, ¿quiénes son la humanidad caída? Vamos a escuchar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3:1 dice, has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Vamos a ver si no estamos en estos tiempos. A ver, escucha. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. Palabra de Dios. A ver, demos una mirada, una vuelta al mundo. ¿Estamos viviendo estos días? ¿No es verdad que todo esto, lo que nos dice la palabra de Dios, a esto se llama la humanidad caída? Así como hay ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. ¿Y quiénes son estos ángeles? El diablo, Lucifer, que fue expulsada del reino del Señor. Aquel ángel a quien Dios le dio máximo poder. Entonces, cuando él se sintió con todo el poder que le había dado el mismo Dios, se rebela contra Dios. Y eso es lo que pasa, ¿no? Este mismo ángel caído le dice a nuestros primeros padres, lo que te ha dicho Dios es mentira. Si tú comes de este árbol, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Entonces, cuando ellos escucharon serás como Dios, entró la soberbia. Primero entra la soberbia, la vanidad, el orgullo, el egoísmo. Seré como Dios, entonces yo podré tener todo, plenitud, poder, podré competir con Él. Entonces le mintió el diablo, nos mintió a todos nosotros. Y esas son las mentiras del mundo. Hermanito, pasa,
¿Sabes cómo es el pecado? Siempre yo les voy a hacer recordar. Si en un río inmenso como el Amazonas, el Ucayali, te dice, mira, cruza y a donde está esa casita, ahí vas a llegar. Crúzala, tírate sin miedo, no va a pasar nada. Te avientas al agua y el agua te comienza a arrastrar. Y ni siquiera vas a llegar, nunca la vas a ver esa casita porque te va a arrastrar tan lejos y no vas a poder salir y quizás te mueras. Ese es el pecado. Porque el pecado, ¿no?, tiene una paga, un salario, es la muerte. Entonces, Satanás te va a llevar siempre a la muerte. Este es el pecado, lo que es contrario esta es la humanidad caída de la que habla el Señor. En los últimos tiempos, dice, los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. Y San Pablo dice, los que tienen esta actitud de pecado no entrarán en el reino de los cielos, porque todo pecado es rebeldía contra Dios. Miremos a ese alrededor, es lo que está pasando. No debería sorprendernos no ver que la gente pasa su vida quejándose, amargada, enojada, desgraciada, no, pasa quejándose como el pueblo de Dios cuando lleva por el desierto, sin gratitud, sin darle gracias, ¿no?, por todo lo que recibe en la vida. Entonces, eso es lo que nos pasa cuando nosotros no somos agradecidos con Dios, ¿no? Entonces, esto es, en el séptimo punto, dar gracias a Dios, porque es una parte habitual de la adoración. Les decíamos, ¿cómo nos conlleva la fe a dar gracias a la alabanza y la adoración? En el Salmo 100, el versículo 4 dice, entren por sus puertas dando gracias. Entren por las puertas de Dios dando gracias. ¿Quién es la puerta? Jesucristo lo dice, yo soy la puerta. Dice, el ladrón entra salteando, pero los hijos de Dios entran por la puerta, y la única puerta para entrar es Jesucristo. No es que yo me voy al Padre, a veces nos enseñan, ¿no?, y todavía lo han desfigurado el nombre del Padre, ¿no? Entonces, creemos que nosotros entrando directo al Padre vamos a entrar. Jesucristo dice, yo soy el camino, la salvación y la vida. El Señor, el Salvador, el camino, la luz. Nosotros entraremos por la recta de Jesucristo. No hay otro camino. Los santos y los ángeles pueden interceder o intervenir en nuestra vida para nuestra salvación, pero el que salva es Cristo. Entonces, este es el camino. Dar gracias a Dios es una parte de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Entren a Dios por sus puertas, dando gracias. En sus atrios, canten su alabanza, denle gracias y bendigan su nombre. Esta es palabra de Dios. Siempre el Señor nos va a invitar. El salmista nos llama a una actitud de agradecimiento cuando una persona ora en gratitud, ha cortado las alas de su oración. O sea, cuando hay ingratitud, pues corta las alas de la oración, porque no das gracias a Dios. Primera, hay gente que vive quejándose y quejándose. ¿Y cuándo estás pidiendo? Porque solamente te vives quejando. Entonces tenemos que empezar a pedir, pero dice la palabra, pedir, pero ser agradecidos en la súplica. En 1 Corintios 14 dice, si alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿qué hará con el que se conforma con escuchar? O sea, a veces yo puedo estar hablando, yo puedo estar predicando, yo puedo estar alabando, pero si la otra persona está que te mira como si esta persona fuera una estatua, entonces pues no va a entrar la alabanza en su corazón, porque no es agradecido con Dios. Tú no puedes alabarle a Dios si primero no eres agradecido, y para que tú seas agradecido tiene que haber un reconocimiento, y el reconocimiento está en que abra su corazón para que el Espíritu Santo encienda la llama de la fe. La fe te lleva, ¿no?, a creer que todo este mundo ha sido creado por Dios, que la palabra de Dios es veraz, inerrante, ¿no? Dice, en Efesios 5:3 dice, y ya que son santos,
que la fornicación o cualquier clase de impureza o de la codicia ni siquiera se mencione entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios permanentemente. O sea, la constancia a Dios, siempre. Esto es lo que nos invita. Todo esto lo que yo le estoy diciendo es palabra de Dios. No estamos inventando un texto que por ahí nuestra ilusión. No, esto es palabra de Dios. Solamente transmitimos lo que dice el Señor, ser siempre agradecidos. Mira, Lucas 7:15 dice, mientras iban por el camino quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en voz alta y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Y dice Jesús, vinieron 10 leprosos, Jesús los sanó a los 10. Se fueron todos corriendo, pero uno solamente se fue alabando, regresó y le dio gracias a Dios. Le dio gracias y le alabó al Señor. Y Jesús le dice, ¿y qué es de los otros 9? Entonces, como que así está el mundo. Todos recibimos, pero hay algunos que solamente podemos dar gracias a Dios. No, seamos siempre agradecidos. En el octavo punto es, un corazón agradecido refleja la humildad divina. Tesalonicenses 5:18 dice, estén siempre alegres. Mira cómo el Señor nos enfoca. Mira cómo el Señor te va cuadrando, ¿no? Parecemos como militares de amor, ¿no? Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios, la vocación de los cristianos y seguidores de Dios. Entonces, esta es una vocación. La vocación es estar alegre, es orar, ¿no? Es darle gracias a Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, esto es por voluntad absoluta de Dios. Dar gracias a Dios puede ser algo muy poderoso en tu vida. Si usted puede cultivar un corazón agradecido, resolverá muchos de sus problemas. Con solamente decir gracias Señor, dar gracias a Dios y alabarlo te ayuda a evitar una serie de problemas. Entonces, dar gracias a Dios también lo hacían los salmistas. Los salmistas eran agradecidos. Mira, David, ¿no? El de los salmos, David era perseguido por su propio hijo, ¿no? Y él comenzaba a alabarle y a darle gracias a Dios. Consiguió el reino. Y así tantos, ¿no? Abraham, agradecido de Dios, pues recibió un hijo en su ancianidad y de la esterilidad de su esposa pudo concebir un hijo, y de él nace toda la raza de Abraham. Entonces, cuando hablamos de la raza de Abraham, hablamos de los hombres de fe. Somos hijos de Abraham. No es porque somos de la misma sangre que viene directamente, no, sino porque somos de esa casta de fe, de santidad, de esa entrega total a Dios, de esa alabanza de Abraham. Entonces, ese es el regalo que Dios hizo. Y eso vemos en todos sus profetas, en todos sus servidores del Señor, ¿no? Eso fue muy cierto en el caso de los salmistas, ¿no? Esto ocurre en los salmos. Cada vez que surgía un problema, ellos clamaban en su desesperación, bendecían. Yo recuerdo que en el caso de Judí, cuando ya se encontraban cercados, el pueblo de Dios, el pueblo dice, le pusieron tiempo, si en tal fecha no nos salva Dios, entonces nos entregaremos al enemigo, porque el enemigo es más poderoso que nosotros. Y sale Judí y dice, ¿qué cosas están diciendo? ¿Es que quieren indignar a nuestro Dios? ¿Es que no confían en Dios? Y se levanta Judí en esa oración que está en el libro de Judí. Qué poderosa esa oración, porque tú nos diste vida y comienza Judí a alabarle al Señor con poder. Hermano, revísteme, le dice el Señor, de tu gloria y de tu poder, porque este pueblo que viene a amedrentar, este pueblo de los asirios, viene a amedrentar a tu pueblo, pues revísteme. Y mira, esa mujer
tan débil, derrotó al comandante general de los ejércitos asirios, a Holofernes. O sea, y cuando vieron que esta mujer había derrotado, dijo: si esta mujer hace con el comandante general de todos los ejércitos asirios, ¿qué hará con todo el pueblo? Y el pueblo comenzó a huir, ¿no? Y es la victoria de Dios. Entonces el Señor te reviste de esa fuerza, simplemente por confiar, por tener fe, por alabarlo, por darle gracias. Entonces de esto se trata. Mira, podemos avanzar tanto. Yo me tomé la paciencia de escribir algunos por lo que debemos darle gracias, pero todo está en la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué le debemos dar gracias a Dios? Salmo 34, porque es santo. Salmo 106:1, porque es bueno, porque es eterna su misericordia, y sigue en los libros de Daniel, de Romanos, Corintios y tantos, ¿no? Por su sabiduría, por su poder, por los creyentes, por lo que expresan, por lo que nos liberó del pecado, por su gracia en Jesucristo, porque nos libró de la muerte, por su palabra, por el don de Cristo, por darnos a su único Hijo, porque Dios es amor, porque Dios nos ha salvado, porque nos amó hasta el extremo, porque resucitaremos con Cristo. Por eso debemos darle gracias a Dios, y porque escuchas este mensaje. Dale gracias a Dios, dale gracias. Este es el mensaje. Mira, un ejemplo es María Santísima. Escucha la palabra de Dios en Lucas 1:45. Le dice Isabel a María Santísima: dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. María Santísima dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. A todos aquellos que viven en su presencia. Esta es palabra del Señor. Este es el mensaje de esta mañana. Dios lo bendiga a su hermano Hugo Millones Montenegro. Solamente le dice gracias. Dios, comparte estas cosas que son de Dios. Compártelas y bendice a tu Dios. Sea agradecido con todas las cosas que tú recibes. Sea agradecido por tu vida. Sea agradecido por tu trabajo y por el trabajo que no tienes. Sea agradecido por todo. Y Dios se encargará de bendecir tu vida. Este es el mensaje esta mañana. Dios los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.